Siempre es grato, interesante, edificante recibir al doctor Tomás Castro aquí en La Quinta Pata. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, bien. Todo bienvenido. bien. Qué Doctor, bueno. primero solidarizarnos con usted. Nosotros no conocíamos de la situación que vamos a explicar a toda nuestra audiencia a continuación, que pasó usted con un hijo. De verdad que cuando me llegó el corte, me lo pasó un amigo, la indignación, ¿no? Me dio mucha indignación y esa vaina de que, oye, a cualquiera le hacen lo que quieran. Y más en un gobierno que se dice de que del cambio y de respetar voluntades, respetar libertades. Cuéntenos qué ocurrió con su hijo para nuestra audiencia que no conoce el incidente. Mira, mi hijo, Rodrigo Alejandro, tiene apenas 17 años de edad. Se fue hace 3 años y tanto con su madre a los Estados Unidos. Vivía en Sarasota, a donde entró a estudiar en high school, en una escuela que se llama Riverview High School. Allá hizo tres cursos, el primero, el segundo y el tercero de bachillerato. Su madre, fruto de su trabajo, ella tiene una empresa de viajes, de tour operadora y eso, se mudó a Dubái. Y yo le dije que me mandara al niño para inscribirlo en la escuela aquí, que termine su bachillerato, pero ella me dijo que como tenía 2 meses de vacaciones en la escuela, se lo iba a llevar esos 2 meses de vacaciones para Dubái. Estando allá en Dubái, entonces ya se van a abrir la escuela aquí y le digo que me mande al niño. Se compró un pasaje, ella aprovechando los pasajes, como es tour operadora, tiene relaciones con las empresas que venden pasajes aéreos, compra un pasaje de Dubái a España. No, ahí ¿cómo se llama? Bueno, compra un pasaje para ir a uno de sus países árabes ahí. Y de ahí viajar a Colombia, a Bogotá, para de Bogotá ir a Medellín y de Medellín entonces venir a Punta Cana. Ya. ¿Qué resulta? Cuando él viene ya en ese viaje que viene de Imagínense las horas. sí, 13 horas de vuelo, que va a llegar a Colombia, le dice la línea aérea que tenía que traerlo a República Dominicana, que no iban a montarlo en el avión porque él es menor de edad y ellos tienen un protocolo que si un menor no viene acompañado de un adulto, no lo van a montar en el avión. Entonces me preocupo, llamo a un amigo, puedo decirlo, llamo a Guido Gómez Mazara, que es mi hermano, mi amigo, y le explico la situación y Guido me dice, no, yo te voy a poner en contacto con el embajador dominicano en Bogotá. Mi hijo venía de Turquía. De Turquía. De Turquía. Hizo escala en Turquía. En Turquía. 13 horas ese vuelo de Turquía a Bogotá. Entonces, Guido me pone en contacto con el embajador en Colombia, dominicano. Hablo con él. El embajador se va al aeropuerto, me garantiza que entró al avión a buscar al niño y lo lleva al counter de la línea aérea que tenía que traerlo. Me dice, vamos a evitarnos el viaje de Bogotá a Medellín y vamos a tratar de meterlo directamente de Bogotá a República Dominicana, a Punta Cana. Bueno, logramos eso, lo montan en el avión, él se responsabilizó para que montaran el niño y el niño hace el vuelo de Bogotá a Punta Cana. El vuelo llegó cerca de la 1 de la madrugada, yo estaba ahí esperando a mi hijo.
cuando estoy esperando que salgan todos los pasajeros y veo que salen prácticamente todos los pasajeros y mi hijo no sale. Entonces entro hasta la puerta donde está la aduana y donde están la gente de la Dirección Nacional de Control de Drogas y pregunto que qué es lo que pasa. Mi hijo tiene un celular, yo lo llamo por teléfono y digo, bebé, ¿qué pasa? Y no, hay un señor aquí que me dice que no puedo salir y me metió en un cuartico aquí y me dice que no puedo salir. Digo, pero ponme el señor al teléfono. No, dice él que él no coge llamadas telefónicas, que no habla con nadie. Entonces, bueno, pues está bien. Resultó que una persona de los que trabaja en la Dirección General de Aduanas parece que me conoció. Y dijo, doctor, yo voy a cogió para allá. Después que llega allá, parece que le dijo, porque tengo la ligera impresión de que ellos no sabían quién era mi hijo. El tema es que como venía de Colombia y traía maletas y entonces parece que se tiene una sospecha de que todo el que viaja de Colombia a República Dominicana puede traer alguna sustancia puede estar controlada. cargado. Bueno, pues entonces ahí me llamó por teléfono. Y la pregunta que me hace es que por qué mi hijo tenía 3 años que no venía a República Dominicana. Tuve que decirle, mire señor, ¿y a usted qué le importa eso? Porque que una gente entre o no al país, eso no es un asunto que no encierra ninguna duda, ninguna nada. Bueno, después de esas conversaciones, tuve que sufrir y ver que llevaron las maletas de mi hijo al counter de aduanas y abrieron las maletas. Yo lo estaba mirando por el cristal, sin la presencia de mi hijo. Oh, peligro eso. Abrieron las maletas y se encontraron con que lo único que había en las maletas era ropa y libros. Porque mi hijo ha sido lector, estudia filosofía, estudia derecho y le gusta mucho. Y lo que encontraron fue libros y cosas. Pero duró más de 1 hora ahí, detenido por este señor. Finalmente le entregaron su maleta y me lo entregaron. Y de ahí salí de Punta Cana después de las 2 de la madrugada. Llegué aquí casi a las 5 de la madrugada a la capital. Y fue una situación muy incómoda, muy amarga el trago. Sobre todo porque se trata de un niño. Porque si es una persona adulta que le hacen eso. Y el código del menor en eso es sumamente drástico. Porque un niño menor no puede ni siquiera un adulto hacerle preguntas. Tiene que ser obligatoriamente la gente que trabaja en NNA, niños, niñas y adolescentes, porque el código establece que no puede ser interrogado, ni preguntado, ni mucho menos apresado, ni retenido en ninguna parte. Eso, no, y lo de las maletas, abrirlo sin su presencia, eso es grave, ¿eh? Claro, porque si hubiesen querido claro, poner cualquier cosa, lógicamente yo estaba mirando. Yo estaba mirando lo que estaban haciendo. Pero qué casualidad, mucha casualidad eso, doctora. Sí, es bastante casualidad. Porque fue una persona que se movilizó. Bueno, su amigo Guido se movilizó un embajador. Y entonces pasa este hecho aquí. Es una casualidad. Sí. Lógicamente, no puedo decir que la persona que detuvo el niño tenía conocimiento primero de quién era, porque él me preguntó, óyeme, me preguntó, ¿y cuál es el nombre de él? Teniendo el pasaporte en la mano, O sea, a lo mejor pensaban que se trataba de una persona que iba a entrar ilegalmente en el país, digo yo, porque preguntarme por el nombre teniendo el pasaporte en las manos. Doctor, mire, yo estoy paranoico. Yo estoy paranoico. Con el asunto del DNI, eso, acuérdese lo que Hochi dijo, que todos los funcionarios estaban espiados.
Sí, sí. Y entonces aquí hubo un movimiento de un director del Indotel que se comunica con un embajador. Ahí hay como mucho movimiento, doctor. No, además, Y luego yo, entonces yo permanecí casualmente- en todo momento en comunicación con mi hijo y con la mamá de mi hijo, relacionado con todos los vuelos que él estaba haciendo, los aviones que cogía en cada uno de los aeropuertos. claro. O sea, yo tenía, Claro. tenía Comunicación telefónica. comunicación permanente. Permanente. Y yo sé que usted es una persona de interés. Usted debe tener como 45 años intervenido. Sí, claro que sí. Señor, A veces con más de una intervención. Lo voy a poner Exacto. para que la gente entienda. Dentro de la conspiranoia, ¿no? Se movieron estos funcionarios públicos, que mucha gente puede pensar, y argumentos válidos tendrán para pensarlo, de que estos funcionarios públicos están siendo vigilados. Esa llamada a Guido Gómez Mazara, embajador de Colombia. Un asunto con un pasajero. Imagínense que todo eso estaba monitoreado. Y que, llegó, revísenlo, ahora en maleta. Doctor, además el doctor. Doctor Tomás Castro. Doctor Tomás Castro. Imagínate. Bueno, pues lo dejo ahí, podemos pasar Yo otro le tema. agradecí mucho, tanto a Guido como al embajador No, claro. No, son de gestos. Colombia, Claro. Son gestos que hay que que fue y agradecerlo, buscó claro. mi hijo al avión y lo llevó y hizo posible de que introdujeran el avión que venía para acá. Y incluso mi hijo me dijo, mira, me sentí importante por el trato que me dieron allá en Colombia. Lógicamente no fue igual cuando llegó a República No, Dominicana. claro. Además, yo no sé si son tan democráticos en ese aeropuerto cuando llega Julio Iglesias con cualquier cosa. No, Bueno. tú sabes que no, que todo el mundo en este país no es igual. Aquí, exactamente. La discriminación aquí es Es completa y definitiva. Lo que sí me chocó es que después de la situación que ocurrió, yo no recibí ninguna llamada de nadie, ni para excusarse, ni para justificar la situación que ocurrió en absoluto. Nadie. Ni el director de Migración, ni el director del DNI, ni el presidente del Consejo Nacional de Drogas, nadie en lo absoluto. Y todo el mundo tiene que haber visto lo que yo dije públicamente. Claro que sí. Claro Porque que sí. incluso en TikTok subieron ese segmento de la denuncia que yo hice. Sí. Y nadie, es más, la mamá del niño que está allá en Dubái me llamó de una vez, ¿qué es lo que pasa con mi hijo? Oh. O sea que el asunto No, mundialmente muchas veces esos silencios resultan ser hasta cómplices. Claro. Doctor Ángel Martínez, vamos a hablar del detective Ángel Martínez, que usted nos reveló aquí que tuvo mucha... Básicamente usted nos dijo aquí que ese tema cuando Ángel Martínez tuvo el altercado con el juez, aquel, en el caso de Farideh Raful, pues le fue entregado, a usted le fue entregado Ángel Martínez, ¿no? Sí, así fue. Libertad. Nosotros tuvimos una llamada en el día de ayer con el abogado Carlos Mesa, que entendíamos representaba al detective Ángel, y nos dijo aquí en primicia que había renunciado. Por lo menos primicia a nivel público, ¿no? Antes de hablar con ustedes, él me llamó. Exacto. Él nos dijo eso. Cuéntanos. Y me narró, me dijo, profesor, mire, estoy renunciando, y yo le manifesté que estaba totalmente de acuerdo con él. O sea, yo le di mi aprobación, porque un abogado en ejercicio que está haciendo un trabajo de carácter humano, solidario, con una persona que no está percibiendo ningún beneficio económico y está dedicando tiempo a eso. Entonces, imagínese usted, con una persona que tiene 10 procesos judiciales diferentes en diferentes partes del país. Entonces, yo le dije que estaba de acuerdo. Lamentablemente, Ángel se ha dejado llevar y lo están usando
políticamente. No, pero usted coincide con la sospecha del abogado, entonces, de Carlos Mesa. Sí, lo están. Yo tuve incluso una conversación con un hermano, con un amigo, a quien le llamé la atención, que fue al general Percy Barpeña, con quien yo he compartido durante más de 30, 35 años vida política con él, y le llamé la atención. Todo por unas declaraciones que dio de manera pública. Y le dije que habían cosas que había que reflexionarla antes de darla a conocer. Incluso el hecho de que él dijera, no, yo vine a asistir a Ángel Martínez porque me mandó el cobrador. Y yo le dije, mira, Rafael, yo cuando hago algo no es porque nadie me manda, porque a mí nadie tiene que mandarme. Es un asunto de conciencia. A mí nadie tiene que mandarme. Entonces, si hay alguna situación de sospecha de uso político del asunto, hay que verlo por ahí. A mí nadie tiene que mandarme. Yo lo hice por solidaridad y por amistad. Y además, Ángel Martínez y yo tenemos también muchos años de amistad. Incluso en algún momento dado fue a mi oficina a decirme de algunos planes que habían en mi contra y yo eso se lo agradecí grandemente. Que era, usted lo pudo, era cierto, ¿no? O sea, sí. Y cuando fue ahora a mi oficina a decirme que estaba en disposición de que llegáramos a un acuerdo para él pagarme posteriormente porque él no tenía dinero, le dije que no, que la solidaridad no podía exigir pago. ¿Y usted se mantiene colaborándolo? Bueno, si puedo colaborar con Ángel, yo colaboro porque sigo creyendo que Ángel es una especie de víctima, es una especie de secuestrado del sistema político y judicial dominicano. Porque, señores, da pena tener que decir que funcionarios públicos que le han puesto querella a agentes o que le han puesto a ellos querellas han cogido del dinero del erario público para pagar oficinas de abogados. Y eso sí es lamentable. Que el Ministerio de Hacienda cogiera 9.5 millones de pesos para pagar una defensa personal de quien estaba. Una barbaridad. Eso es una barbaridad. Como lo del Intran, por ejemplo, y Milton Moffitt. Lo del Intran por igual. Que decían que eran unos, y eso todavía más lo del Intran, doctor, porque son como unos 25 millones de pesos, sí, o unos 23 millones de pesos. Sí, eso es una barbaridad. Si aquí hubiera gobierno, el funcionario que hace eso está destituido de manera inmediata. No, y en el tema que usted mencionó de Jochi Vicente, a la sazón ministro de Hacienda, es desacatando básicamente una decisión de un tribunal que es inapelable. O sea, pagando cuartos para decir yo no te voy a pagar. O sea, pagándole a un abogado, de los cuartos de todos nosotros, para decirle a esa gente yo no te voy a pagar. Una barbaridad. Eso es una barbaridad. De la misma manera que una vez pasó con el superintendente de bancos, que se gastó 10 millones de pesos en gastos de representación y dietas en menos de 6 meses. ¿Cuál fue ese? ¿O el actual? ¿El actual? Sí, el actual. Y este gobierno no actúa. Sin embargo, hay 700 escuelas sin terminar. Y un año escolar que empieza incluso con aulas móviles, en furgones y todo eso. Es un desastre. No, pero yo estaba viendo la semanal y el ministro de Educación dijo que el déficit de aula se había cubierto en un 99.85%. Que el problema a resolver solamente representaba un 0.15% y que ya lo habían resuelto con aulas móviles. Qué bueno. O sea, qué bueno. No hay problema. El inicio del año escolar fue todo un éxito. Pero hay algunos problemas. Por ejemplo, hoy oí que en Bonao hoy hay una huelga de profesores por un problema de carácter personal del director de la ADP en ese sector, que le pusieron una querella por difamación e injuria y los profesores ya se fueron a huelga en apoyo del secretario general de la ADP en aquel lugar. ¿Y qué desorden es este?
¿Qué desorden es que hay en este país? Doctor, vamos a pasar al tema del coronel Morales Herrero, quien hizo una denuncia muy grave. Y yo decía, porque ahí tenemos algunas pruebas que él depositó a la Procuraduría General de la República para que iniciaran la investigación. Y leyendo cosas ahí, relatos, yo decía, pero esto me parecen mucho las cosas que usted mismo dice, hechos, Sí. que uno se queda como, esto es increíble. ¿Qué consideraciones Lo tiene que más sorprende de todo eso es que lo que debió iniciar una investigación resultó que entonces el denunciador resulta cancelado, Así mismo. sin que haya unas conclusiones ni siquiera preliminares de la denuncia que él hace. O sea, yo denuncio algo y nuestra normativa establece que aún por el rumor público, el Ministerio Público debe poner en movimiento la acción pública. Y con una denuncia hecha de manera directa y por escrito al Ministerio Público, ni se inicia la investigación, no hay una conclusión ni siquiera preliminar de eso, y ya el denunciador está cancelado. Eso es insólito. Eso dice la ineficiencia y la precariedad con que se maneja el Ministerio Público y el Estado Dominicano. Porque yo te voy a decir algo. En mi haber como profesional del derecho, yo he logrado varias sentencias del Tribunal Constitucional que ha ordenado reintegrar oficiales de la policía y de las Fuerzas Armadas que han sido cancelados en situaciones parecidas, ¿eh? Usted no puede cancelar a un militar si no le hace un juicio disciplinario o le hace un consejo de guerra y que mediante ese procedimiento pueda establecer que él ha faltado disciplinariamente o ha cometido un crimen o delito, porque de lo contrario usted ha tomado una decisión sin haber una investigación ni siquiera preliminar de lo que ha dicho. Y además le voy a decir algo, la disciplina no encierra necesariamente el juramento del silencio. No, un militar por el hecho de ser disciplinado no tiene por qué guardar silencio frente al crimen, frente al delito. Además está obligado, todos los ciudadanos dominicanos estamos obligados por la ley de cuando nos enteramos de que se ha cometido un crimen o un delito, denunciarlo de manera pública. Sí, ellos alegan, entre otras cosas, doctor, que estaba como filtrando información prácticamente como para hacer operaciones de contrainteligencia, porque lo que uno ve, y eso se puede ver, está también fundamentado en los documentos y también tiene pruebas de vídeo, agentes de la misma Dirección Nacional de Control de Drogas cargando droga, metiéndola a los aviones. Eso ya es común, o sea, un ejercicio. Eso es viejo. Mire, en los años 90, los años 89, que 90 por ahí, resultó que en un vuelo de American Airlines que viajaba a Nueva York, donde iba la hermana del doctor Joaquín Balaguer, la señora Emma Balaguer, metieron en un avión 399 kilos de droga. Y mi madre, ¿pero qué es lo que usted está diciendo? Y resulta que quien era en ese momento director nacional de control de drogas, el general Rafael Guerrero Peralta, no se atrevió a detener el envío de la droga en el avión por la gente que estaban involucrada en el asunto, que estaban relacionadas con el poder. Y entonces lo que hizo fue que llamó a la DEA allá a los Estados Unidos para cuando la droga llegara allá, la agarraran. Cuando agarraron la droga, se armó el lío
porque habían personas que estaban muy cercanas al doctor Balaguer, incluyendo un pariente de Joaquín Balaguer, que fueron los que introdujeron la droga en el avión. Y eso trajo como consecuencia que públicamente se denunciara ese asunto y ocurrieron cosas como esta. Josefina Juan, viuda Pichardo, la mamá de Remberto, de nuestro querido amigo Remberto, públicamente dijo quiénes eran la gente que introdujeron la droga y quiénes eran los dueños. Y a Josefina, Ay, Dios mío. prácticamente, en un caso insólito, le pusieron impedimento de entrada a este país. El gobierno de Balaguer le mandó una comunicación a todas las empresas aéreas advirtiéndole que no le vendieran un boleto a Josefina porque no la iban a dejar entrar al país. Y tuvo Josefina que irse allá a Washington, a Human Rights Watch y a CEGIL para que la protegieran, y le mandaron unos documentos al gobierno de Balaguer diciéndole que cómo le estaban violentando los derechos a una nacional de este país que no la dejaban entrar. Y a Josefina, por una entrevista que le hizo Nuria Piera y una que le hizo Julio Jacín, le pusieron una querella. Yo tuve que defender a Josefina y a Nuria en los tribunales. Oh, Dios. Ah, pues ustedes creen que es un asunto nuevo de este país. Ay, Dios, bueno. tú ves, uno está contando lo de Morales Herrero y él salta con una vaina todavía más insólita, más grave. Más insólita. O sea, Qué locura. tradicionalmente en la República Dominicana, el tráfico de droga lo hacen los organismos de inteligencia del Estado y a veces se escudan en las llamadas entregas controladas, que supuestamente ellos hacen entregas de determinadas cantidades de droga a grupos para llegar supuestamente a las cúpulas de los carteles, pero todo es una falsa, todo es una falsa. Se trata de que los organismos, y así se llaman, es la Dirección Nacional de Control. No es de eliminación, ni es de persecución al narcotráfico, es de control. Y de eso se trata. Y por eso los 90,000 puntos de droga que hay en el país, quienes le suplen las drogas son los organismos de inteligencia del Estado. Y se sabe quiénes son los jefes. El día pasado me encontré una situación bastante incómoda. Un diputado al Congreso Nacional actual, no dije que fue un exdiputado, un diputado actual del PRM. Bueno, esa combinación. Que viene y se da cuenta que Blanco. al lado de la casa de su mamá hay un punto de drogas. Y entonces él se dirige a la policía más cercana para decir, mire, yo no quiero denunciar el punto de droga, que ustedes vayan a allanarlo y que le hagan nada. Yo lo que quiero es que me lo quiten de ahí, porque el diputado sabe la relación que existe entre el punto de droga y las autoridades. Y entonces coge para donde su mamá, y cuando llega allá encuentra al dueño del punto de droga en la casa de su mamá diciendo, fulano, ¿qué es lo que te pasa a ti con mi negocio? Ay. ¿Qué es lo que te pasa a ti con mi negocio? Entonces él ¿Tú tienes algún problema? Entonces él tiene que decirle ahí cara a cara, decir, mira, yo lo que quiero es que tu negocio me lo quite de aquí porque tú pones en riesgo la integridad de mi madre y de mi familia. Pero ¿quién le informó a ese señor que este diputado había ido a hablar? Aquí la gente tiene temor de denunciar las cosas, porque tú no sabes si a quien tú le estás denunciando. Mire, en los años 70 y tanto, no recuerdo ahora exactamente la fecha, había un médico que se llamaba Neila Sala Pérez, que él tenía, en esa época no existía internet, ni existía toda la tecnología que hay. Lo que se usaba en ese entonces era los radios de 11 metros y los radios aficionados, que la gente se comunicaba
vía esos dos sistemas que existían. Y Ney La Sala era un radioaficionado, tenía su consola con todos sus equipos en su oficina, y él se comunicaba con diferentes países y con diferentes gente que tenía radioaficionados. Y él escuchó una conversación de una actividad de tráfico de drogas en la República Dominicana. Bueno, pues recibió una visita en su casa de un amigo, y él, por confianza, le dice: óyeme, tú no sabes lo que yo he escuchado aquí. ¿Qué tú escuchaste? Oh, yo escuché una actividad de narcotráfico, de una droga que va a entrar al país, que yo cuánto. ¿Cómo va a ser? Resulta que ese tipo estaba vinculado al asunto. A Ney La Sala lo mataron. A Ney La Sala lo mataron. Y recuerdo que estaba involucrado en ese tráfico de droga el embajador de Colombia en la República Dominicana, que no recuerdo cuál era el nombre de ese embajador. Y cuando inmediatamente Colombia lo pidió que se trasladara allá. Y cuando los familiares de Ney La Sala fueron donde Balaguer, porque eran una familia balaguerista, fueron allá: mire, doctor, la muerte de este muchacho. Dijo: esto es muy difícil de resolver, sobre todo ese embajador de Colombia. Ya Colombia lo mandó a buscar para juzgarlo allá, que sé yo cuánto. Y se quedó así la muerte de Ney La Sala. El embajador de Colombia era apellido López, no recuerdo cuál era el otro apellido López. Entonces, esas actividades, señores, cuando la cementera que estaba allá en el río Sama, en el puente que cruza a Villamella, traían clinker de Colombia, barcos cargados de clinker para fabricar cemento ahí. Todo el mundo conocía. Yo me crié en Cristo Rey. Eso era el padre Silla, que estaba ahí en la iglesia de la 40, y los sacerdotes de Cristo Rey en algunas ocasiones denunciaron públicamente el tráfico de drogas en los barcos que venían de Colombia, que entraban ahí a la cementera. Por eso aquí hubieron esos generales de la época. Señores, a la salida de Balaguer del poder en el 78, el que era jefe de la policía, Ney Nivar Seijas, estaba ofreciendo 90 millones de pesos por el ingenio que hay a los Vicini. Le estaba comprando el ingenio que hay a los Vicini en 90 millones de pesos. Y Enrique Pérez y Pérez tenía Casa Central, Radio Central, tenían también una gran cantidad de empresas y de medios de comunicación. Todos los generales eran multimillonarios. ¿Y cómo tú crees que se hicieron multimillonarios? Con el tráfico de drogas. A mí me contaron... Eso ha sido aquí tradicionalmente. A mí me contaron un chisme de que muchos de esos generales hacían unos coros encendidos con un judío que era como el gerente general del Hotel Jaragua. Claro, el Hotel Jaragua era un punto de drogas. Ahí, en el Hotel Jaragua. Entonces, eso lo manejaba el Coyote. Bueno, tiene que irse el doctor. Lamentablemente no podemos durar aquí hora y media hablando, como a veces acostumbramos. Sí. Gracias por estar con nosotros, doctor. Está bien. Mire, quiero decirle al general, al coronel Morales Herrero. Yo soy atrevido, ¿eh? Yo soy y me la juego. Si él quiere alguna asistencia legal, puede contar conmigo, porque yo sí no soy un tipo timorato. Yo he logrado sentencias del Tribunal Constitucional contra abusos que han cometido aquí contra oficiales de la policía y de nuestras Fuerzas Armadas. Ahora mismo, yo recuerdo en días pasados que un general activo de nuestra Fuerza Aérea, que lo apiaron de un avión, que iba con su familia para los Estados Unidos, y le dijeron: remítase a la embajada americana. Y cuando fue allá, lo aquerosearon y le dijeron de todo relacionado con un asunto que él
supuestamente, según me contó, no tenían absolutamente nada que ver. Y resulta que lo que él era guardaespaldas de un funcionario de este gobierno, al cual lo estaban vinculando a actividades ilícitas. Ajá. Sí, sí. Lo sabe el gobierno, porque yo inmediatamente llamé a Luis Soto y le pedí que fuera a mi oficina. Y delante de mí el general le narró todo lo que había pasado. Y él se comprometió a hacer un informe al presidente. Y hasta ahora yo no sé qué pasó. ¿Y ese funcionario? Bien, gracias. Dios. Trasladado. Trasladado. Sí. Ahora, en estos momentos. Sí, sí. Trasladado. La Quinta Pata, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.